Bueno, pues queridos amigos, siendo hoy miércoles 28 de febrero del 2024, tenemos un tema, todos son apasionantes, pero este que vamos a ver hoy me llama más la atención. ¿Por qué? Porque toca más de cerca mi especialidad y toca más de cerca el corazón humano. Y se refiere a, como dice Santo Tomás, danos hoy nuestro pan de cada día. Fíjense bien, danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Con esta petición del Padre Nuestro, Cristo quiso enseñarnos algo que tal vez, considerando a la población de manera masiva, pocos reflexionan y muy pocos realizamos. Y se refiere a esta petición, nos enseña a evitar 6 pecados graves nacidos del excesivo deseo de las cosas terrenales. Vamos a ver el primero de ellos y vamos a poner ejemplos. Los ejemplos, primero voy a dar chance de que ustedes lo pongan. Después, si veo que es necesario, yo añado algún otro ejemplo más contundente, más profundo. Pero vayan afilando sus neuronas para que se pongan muy listos y puedan darnos ejemplos magníficos, reales de la vida actual o de la historia, acerca de estos pecados tan graves señalados por Santo Tomás de Aquino en su análisis del Padre Nuestro. El primer pecado consiste en desear desmesuradamente más de lo que necesitamos. ¿Quién pone un ejemplo de la vida real de México, del mundo o de la historia? Vamos a hacer una sesión muy interactiva. No me voy a esperar a primero exponer y luego preguntar, sino que vamos a ir preguntando dentro del análisis de cada pecado. El primero, lo repito, es desear desmesuradamente, esto es decir, excesivamente, sin medida, mucho más de lo que necesitamos. ¿Quién me da un buen ejemplo de este gravísimo pecado? ¿Nadie? A ver, 10 segundos más. Como, como el tener dos casas y desear más. Pero podría no ser pecado, porque ¿qué tal si lo que quieres es tener una empresa inmobiliaria para sostenerte de ahí? Los narcos, doctor. Pati, ¿qué dijiste? Los narcos, Muy bien. Empezaste muy bien. Pero ahora dime por qué. porque siempre quieren abarcar más su plaza, como dicen. O sea, ya se aprende, cada quien tiene su plaza, pero quiero la de enfrente, la de atrás, quiero, o sea, siempre están peleando porque ellos quisieran, por ejemplo, en México quisieran ser solamente uno, un cártel. Ujú. Sí. Muy bien. Te acepto el ejemplo. Es una magnífica respuesta. Muy Sí, bien. porque Bravo, Pati. para mal. El Claro, poder, doctor, el poder. el poder, pero deseado de manera desmesurada. Sí, Claro. como los de Morena. Por ejemplo, los de Morena. Pero aquí José Barahona nos dice un ejemplo contundente y debo felicitar a José Barahona. Él Ujú. menciona a Napoleón Bonaparte, Ajá. que fue derrotado precisamente por la desmesura con la cual quiso conquistar el mundo. Porque al mismo tiempo que invadía Rusia por el lado oriental, invadía España por el lado occidental y en ambos frentes fue derrotado. Y Sí. ha ido a la batalla de Waterloo, donde finalmente pierde y es tomado prisionero por los ingleses y Claro. desterrado. ¿Mm? Después él Sí. se escapa y logra regresar a Francia, pero nada más reina 100 días, 3 meses y cachito,
y lo vuelven a pescar y lo vuelven a deportar hasta que muere, si mal no recuerdo, en la isla de Elba, pero pasa a la historia como el emperador o gobernante más ambicioso, más desmesurado de la historia. Sí. Le llegan cerca Hitler, Gengis Khan, posiblemente Catalina de Rusia, algún emperador del Sacro Imperio Germánico, pero Pues los Napoleón americanos. definitivamente se lleva las palmas en cuanto a este pecado. Ahora, si nos Oye, venimos a la historia actual de México, el ejemplo que nos da Patti es muy real. El narco causa un promedio de 100 muertes diarias ujú, por querer el territorio del rival, ujú. sin importar la propia vida y sin importar la vida de las familias, la esposa, los hijos, los hermanos, los tíos, los papás, y sin importar la vida del prójimo. Esto está sucediendo en nuestro México porque esta generación de jóvenes narcotraficantes, que se calcula que son alrededor de 3 millones, 3 millones de mexicanos De veras, ya. jóvenes o de edad adulta, pero más jóvenes que adultos, se dedican desmesuradamente a lograr bienes terrenales. Joyas, automóviles, cuentas de banco, lingotes de oro, ranchos, propiedades, aviones, todo lo Claro, que puedan acumular. sí. Pero ¿dónde está la desmesura? La desmesura no está tanto en el deseo de las cosas materiales, sino en la manera de adquirirlas, Sí, que ahora es asesinando al prójimo que pudiera oponérsele de alguna manera. lo que hicieron también los americanos, que hoy estuve viendo una cosa que mandaron ahí estuve viendo cómo hubo ¿cómo le llaman esto cuando destruyen, ay, ¿cómo se llama? Totalmente, ay, se me van las palabras. Que lo mandaron ahí a la otra historia o al grupo de la otra historia. Qué bárbaro, de un libro de cómo los americanos destruyeron a todos los indígenas. Bueno, ahí tienes, muy bien. Ah, El qué bárbaro. genocidio, el, Genocidio. el genocidio de la población autóctona por parte de Sí, los ingleses y de los sí, conquistadores de Norteamérica. qué bárbaro, tremendo, Es un tremendo, ejemplo tremendo. excelente del primer pecado al que se refiere Santo Tomás de Aquino, porque en el gringo promedio, que por entonces no era gringo, era inglés, holandés, algunos Colonizador. franceses, colonizadores, pero sobre todo de la casta inglesa, desearon desmesuradamente mucho más de lo que necesitaban. ¿Y cómo se Exacto. demuestra? Por el genocidio que cometieron contra los pueblos indígenas. Sí, Mientras que tremendo. España formaba una nueva nación con los indígenas, que es México, los Sí, norteamericanos se dedicaron a masacrar desmesuradamente a la población autóctona con tal de quedarse con sus riquezas y con sus territorios. meterlos en sus estos apartados, ¿cómo se llaman? Apartheid, sí, sus reservas se llaman Indian Reservation, Sí, exacto. ¿correcto? Muy bien. No. Indian Reservation. Ya me cansé. Oh, ¿vas a ir otra vez? Dice? Pues tengo que ir a recoger a Londra y al rato tengo que ir a recoger a Evelyn. A ver, nos aporta José Barahona algo muy importante que decían que el indio no tenía alma y que por lo tanto estaba permitido matarlos. Y violarlos y todo, ¿no? Así es. Mientras que en el año 1487, la reina Isabel decretó que cualquier ser humano que se encontrara en los territorios por descubrir era alma, era hijo de Dios y tenía derecho a la libertad y a la vida. La reina Isabel se adelantó 20 años o 25 años
a la conquista de México por Hernán Cortés. De tal manera que cuando Cortés llega, cuando Pizarro llega, cuando Cristóbal de Olid llega, cuando llegan todos los españoles a formar América Latina, sabían perfectamente bien y estaba legislado que la población indígena era tan humana como ellos. Mientras que en la parte norte del continente, los futuros gringos o americanos decían que los indígenas no tenían alma. Allí realmente los desalmados fueron los masacradores, los genocidas, que hoy forman la nación más poderosa de la Tierra en términos de economía y de armas. Nos dice Amparo Arredondo en forma de pregunta que pudiera ser el deseo de artículos de lujo o de marcas caras, sobre todo cuando no se pueden pagar. Claro. Yo conozco personas que con tal de tener una linda colección de bolsas Louis Vuitton, pueden negarle el pan a los hijos o la atención al marido o incurren en el descuido de su familia porque están excesivamente adheridos a los bienes materiales en cantidades que se antojan estratosféricas. Les voy a contar un caso brutalmente típico de este abuso. Lo tuvo la esposa de Fernando Marcos, que era Imelda, el dictador filipino. Adivinen cuántos pares de zapatos tenía. Sí, sí, ella sí me acuerdo de haberlo visto. ¿Cuántos pares de zapatos tenía, Anita? Sí, pero ya no me acuerdo. Sí, lo vi que tenía tantos, closets enteros de zapatos. Tenía 17,000 pares de zapatos. Una cosa, sí. 17,000 pares de zapatos. Wow. 3,000 bolsas de lujo. ¿Y para qué tanto? Mientras la gente se muere de hambre, ¿verdad? 20,000 vestidos de marca. Tenía un edificio que era su closet. Un edificio completo. Para zapatos, bolsas, ropa, artilugios, adornos, etcétera. Y lo más interesante de la historia de esta monstruosa pareja es que sí, qué locura, Carlos, claro, es una locura. Lo más interesante es que los habitantes de Filipinas adivinen cómo lograron deshacerse de este par de tiranos. ¿Alguien lo sabe o lo recuerda? Pues con otro señor que entró, ¿no? No. No. Sí, no me acuerdo, espera. Con el rosario. Correcto, Jesús. Sí, rezando el rosario. Rezando el rosario, Me ganó. lograron que los dos dictadores agarraran su avión privado y se largaran de Filipinas. Claro, a través del rosario. A través del rosario. Rosario, Sí. hermano. La gran mayoría de los pobladores de Filipinas lograron la dimisión, la expulsión y el destierro de los tiranos. Sí, sí. Ay, ¿por qué se me vaya Y tanto? nosotros podemos hacer lo mismo con el bulto de Palacio. Claro, lo estoy contando con esa intención. Pues sí, es lo que necesitamos, yo creo. A mí se por me eso es revuelve que cada vez que mi esposa y yo rezamos el rosario, decimos una intención. Ajá. Nuestra hija fulana que está enfermita, por el nieto que no se cura, pero siempre incluimos a los malos, masónicos y perversos gobernantes que hoy se la pasan destruyendo a México. Con Las nuestros tripas se me gobernadores. hacen chicharrón, pero hay que hacerlo. Sí, no nos queda de otra, doctor, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. De rodillas. Y comuníquenlo a más personas. Esa es la misión. Sí. Comuníquenlo, les quiero compartir. difúndanlo, compártanlo. La única arma que tenemos ahorita para lograr que México se salve el 2 de junio, desde el punto de vista civil, es el voto. Desde el punto de vista ético, moral, religioso, es el Santo Rosario.
Pues sí, porque Dios está viendo que nosotros qué hacemos, a quién clamamos en este momento, sin más que a Él, para que tengamos una mejor de saber por quién decidir. No, es que eso no es el problema, ya sabemos por quién, Sí, ya ¿quién nos sabemos por escogió? quién, no hay para ¿Por dónde qué tanto irá hacerse. a suceder? Pero Ahora, ¿cómo me das lo a que sí no piedrazos con la sabemos es qué va a suceder, ¿Qué va a aunque, suceder? aunque la pierdan las elecciones los de Morena, lo más probable es que apliquen aquella famosa canción Jalisquilla que dice, Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. El Sí. bulto nunca pierde y cuando pierde arrebata. Eso puede suceder. Por esa razón, el voto puede ser insuficiente. Pues sí, pero Dios, acuérdate que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, Así la es. madre de Guadalupe. Y entonces por eso sí tenemos que rezar el rosario. Mucho. No Yo dejar. estoy en un grupo donde todos los días estamos rezando el memorare a la Virgen por esa intención, en un grupo que alguien compartió en el grupo varios, y yo me uní a ese grupo y hay ese grupo que estamos rezando y a cada quien reza los que quiere rezar en el día, 10, 20, 1, 2, los que pueda, pero Magnífico. sí, y también, Hay una sí. aportación muy linda de Patricia García Alonso que dice, recuerdo un libro que hablaba sobre eso, los vicios y caprichos de las esposas de los expresidentes mexicanos. El libro se llama La suerte de la consorte. Probablemente la más desquiciada de todas fue la esposa de López Portillo. Perdón, Sí, Portillo. López Portillo, sí. Portillo, así le decíamos. López Estaba Portillo. Ujú. Carmen, ¿verdad? Carmen, ay, Romano. Carmen Romano, cierto. Muy bien. Mira, qué buena memoria. Felicidades, Anita, te salió por fin. Bueno, ese fue el primer pecado. Yo añadiría dos, muy típicos de la cultura, de la anticultura mexicana, que es la corrupción. La corrupción más escandalosa que hubo a principios del sexenio del bulto es un robo organizado por varios delincuentes de cuello blanco que asciende a la cantidad de 26,000, escriban 26,000 y luego añádanle 6 ceros. ¿Cómo se lee esa cantidad? Jesús, no se te oye. Billones. No, 26,000 millones. 26,000 millones de pesos. Sí. No billones con B de burro, no. 26,000 millones de pesos que se repartieron entre 4 personas. La empresa atacada se llama Segalmex. Y por supuesto que el bulto ha hecho todo lo posible para que no se haga justicia. Porque varios de sus amigotes están coludidos en ese tremendo delito. Y estoy hablando de solo uno. Pero bueno, vale la pena mencionar y hacerle coro a Carlos Doré de Mola, que una semana sí y otro día también y otra semana también se la pasa denunciando los abusos megalómanos gigantescos de los hijos del presidente y de los amigos de los hijos del presidente. Ha habido contratos de 400 millones de pesos que se ejecutan en 36 horas, o sea, en día y medio. Y en ese día y medio, los amigos de los hijos del presidente se embolsan 400 millones de pesos. Saquen la cuenta por hora. Y van por más y más y más y más de manera imparable. Y otro modelo que tenemos de este primer pecado
Es una palabra que tal vez muy pocos conozcan, pero se llama nepotismo. ¿Alguien sabe en qué consiste el nepotismo? Yo, Sí, Emilia. poner a sus familiares dentro del gobierno, en el caso de ser un presidente o con un cargo público y acercar a su gente. Eso tengo entendido. Así es, muy bien. Eso es lo único en donde ha habido un cinismo absoluto en este régimen. Es un tropel de parientes. Hijos, hermanos, nietos, tíos, primos, sobrinos, amigos. Creo que México hoy es un estado, es un narcoestado con un narcopresidente, pero sobre todo con un nepotismo descarado y tremendamente amplificado. En todas las secretarías, ¿ah? Todas, sin excepción. O sea, narcocostumbre. Entonces es una narcocostumbre. ¿Sí? Es un narcogobierno con una narcocostumbre. Bien. Cuando una periodista, dice Lulú, le preguntó al bulto de Palacio que si él reconocería el triunfo de la Xóchitl, y él se rió con su risa malévola y dijo que ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y luego dijo que sí reconocería por la democracia. Obviamente está mintiendo. No va a reconocer nada, yo se los prometo, no va a reconocer nada y puede crear un verdadero caos en las calles con los jóvenes destruyendo el futuro para declarar un estado de sitio, un estado de excepción y declarar nulas las elecciones. Ese es el gran riesgo al que nos está llevando el deseo desmesurado de los bienes terrenales. En este caso, el poder. Porque el que tiene el poder tiene todo lo demás que el poder le da. Impunidad, manejo de los bienes de la nación, robo, intrusión en las cuentas bancarias de los adversarios, inmovilización de ellas a través del sistema de administración tributaria. O sea, todas las armas disponibles del régimen se van a emplear de manera desmesurada para seguir desgobernando esta nación. Si Santo Tomás de Aquino hubiera conocido México, yo creo que se muere de un infarto. Sí. ¿Cómo dijo un profesor? ¿Estado de qué? De excepción. En el estado de excepción se suspenden las garantías individuales. No puedes ir a donde quieras, no puedes viajar libremente, las calles están saturadas de soldados, de policías, hay toque de queda, te tienes que recoger en tu casa a las 9 de la noche y no salir sino hasta el día siguiente a las 8, porque si sales a las calles te pueden balacear sin una orden judicial o te pueden detener y torturar. Eso es el riesgo en el que estamos en este momento. Bien. Caray. Luego, ese fue el primer pecado. Vamos a ver el segundo pecado al que nos refiere Santo Tomás. El segundo pecado consiste en adueñarse mañosamente o por la fuerza de los bienes del otro. ¿Sí, Una Emilia? cosa, ¿cómo se llamó el primero? ¿Desear excesivamente? A ver, ¿Desmesuradamente? repito la palabra. El Sí. deseo desmesurado. El desear desmesuradamente. Desmesuradamente es una palabra compleja que quiere decir que no se puede medir de tan grande que es. Muy bien. Ese fue el primero. Ese fue el Muchas primero. gracias. El segundo pecado consiste en adueñarse de los bienes de otro, de modo marrullero, de modo tramposo, de modo fraudulento o por la fuerza.
el ejemplo más contundente de la vida actual de este país nos lo dan los narcos, sobre todo en los estados del norte, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, toda la franja norte que colinda con los Estados Unidos. Los narcos tienen la costumbre de llegar a los ranchos productivos de la región y decirle al dueño: agarra tus chivas, lo que traes encima, y te largas. Me gustó tu rancho, y ahí se quedan los narcos. Expropian la propiedad privada, y ya son centenares de ranchos en el norte de la República que han sido robados, ocupados, expoliados por el crimen organizado, con, lo peor, la protección del Estado, Ay, con la protección del presidente y con la también, complicidad de los gobernadores de los lugares afectados: Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, principalmente. Y estamos hablando, por ejemplo, de familias que tienen una historia de 300 años. Pues llegan los narcos y se la quitan sin miramiento alguno. ¿Dónde aprendieron esto, esta clase de gentuza? ¿Dónde aprendieron a ser tan desmesuradamente ladrones, rateros, invasores, expoliadores de los bienes ajenos? Debo repetir el concepto, aunque pareciera ya chocante de mi parte. Lo aprendieron en el laicismo, lo aprendieron en la escuela materialista desde primero de primaria. Lo aprendieron en las escuelas donde se suprime el concepto de Dios, donde se suprime el concepto de ética, el concepto de moral, y se suplanta por un falso espíritu cívico en donde al Estado y al gobernante se le vuelve una especie de ídolo al que hay que adorar. Allí se han formado varias generaciones de narcotraficantes. Y digo varias generaciones porque esto arranca en el año 1917, o sea, hace 107 años. Dice José Barahona que Jacob lo hizo con su hermano Esaú, ¿cierto? Para quedarse con la herencia, se puso bello a fin de engañar a su padre y quedarse con la herencia que le correspondía al primogénito. Historia bíblica, tremenda historia. Bien, en cambio, dice Santo Tomás, en contraposición a este gravísimo pecado, Santo Tomás dice que Cristo nos enseña a pedirle a Él nuestro pan de cada día, no el ajeno. Nuestro pan de cada día, no el ajeno. José Barahona pone un ejemplo formidable, que es el de Cuba y su desgobierno desde Fidel Castro hasta la fecha. Cuba se cae a pedazos, toda entera. Se cae a pedazos. Ver las calles de una ciudad que llegó a ser espléndida, la joya del Caribe, la joya de las islas del mar Caribe mexicano, está en poder de una pandilla de depredadores desde la Revolución Cubana, apoderándose de los bienes particulares y de todo el territorio nacional de Cuba. Se calcula que los que se fueron a Estados Unidos huyendo de Cuba superan los 3 millones de personas y superan los 5 millones de venezolanos que también se han ido de su patria para evitar ser asesinados por el régimen de Maduro y antes de Hugo Chávez. Todo esto es un pecado que clama al cielo. Clama al cielo. Porque Cristo nos pide que pidamos nuestro pan, no que nos quedemos con el pan del prójimo, del ajeno.
a nosotros. Ese fue el segundo pecado. Hay un tercero, que es la ambición desmesurada. Aquí no estamos hablando de bienes materiales tangibles, como en el primer pecado. Estamos hablando de la ambición de la fama, de la ambición del poder, sobre todo de la ambición de poder. Dice Cristo, ¿cuál es el regulador? Así como la corriente eléctrica tiene un regulador para que no haya descargas excesivas y tampoco haya bajones excesivos y que la corriente se mantenga estable para que nuestros aparatos sigan funcionando. ¿Cuál sería el mejor ejemplo? José Barahona se anticipa, ahora estás muy creativo, José. Carlos Marx, definitivamente Carlos Marx, cuya ambición lo llevó a hacer un pacto con Lucifer para que el comunismo pudiera extenderse por todo el mundo. Y lo logró. Esa es una ambición desmesurada. También aquí cae Napoleón, una ambición desmesurada. ¿Sí, Emilia? Max, no sé mucho de él, pero él creó su literatura para eso, pero él tuvo un beneficio inmediato hacia él, o lo más lo dejó para la posteridad. No, él vio el avance del comunismo, Ah, pero era un hombre tan vicioso y tan desordenado que nunca logró hacerse de un capital. Todo lo despilfarraba en vino, mujeres y canto. Era un vicioso empedernido. Ujú. Y que dejó morir de hambre a sus hijos, algo así. A su esposa y a sus hijas, a dos mujeres y a su esposa, las dejó morir de hambre, mientras él escribía Das Kapital, el Capital. Literalmente, ellas murieron de hambre y de frío en Londres. ¡Qué barbaridad! Así es. Así que Carlos Marx podría ser el ejemplo perfecto en la historia moderna de la ambición desmesurada, al grado de venderle su alma al diablo para lograr que el comunismo se extienda por todo el planeta. Se puede decir que en América Latina solo 2 países se salvan de esa maldición: El Salvador y Costa Rica. 2 republiquitas que ocuparían un espacio del tamaño de Tlaxcala. ¿Cada una? Cada una. Bueno, para que tengan una idea del tamaño del territorio mexicano, ¿saben cuántos países europeos caben en México? 23. Ay, no, 23 países europeos caben en México. Ay, si somos tan grandiosos y éramos mucho más antes de que... No, claro, más del doble, más del doble. Marta Cecilia pone una carita de asombro, pues sí, terrible asombro de esta malignidad. Dice nuestro Señor Jesucristo que el regulador para nuestros deseos es la necesidad real que tenemos. La necesidad cubierta es el tope a nuestros deseos. ¿Un límite? Es el límite. ¿Sí? Perdón, ¿cuál es el límite? La regulación de tus necesidades. Pues sí, porque si no le ponemos límite, nos salimos. Claro. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del hambre. El hambre se quita comiendo lo suficiente.
pero las personas virtuosas solemos comer un poquito menos. ¡Ay, maestro! Maestro, no diga así, porque ¿Cómo? se está diciendo soy virtuoso y ya No, cae en no. el... Estamos hablando en plural. El plural incluye a todos ustedes. No, pero yo no soy tan virtuosa. No, Estoy bueno, en la lucha. es mi deseo. Gracias. Sí, eso sí, eso Mi sí. deseo es que todos nosotros nos atengamos a satisfacer la necesidad y hasta ahí se acabó el deseo. Ajá. Ahí se acabó el deseo. Ujú. Cubierta la necesidad. De hecho, hay un gran principio que se opone a este pecado. Y este principio nos lo da Aristóteles, que dice, una persona no puede tener más bienes de los que él pueda administrar de manera productiva. Ah, ay, Es una no máxima puede. formidable de la ética a Nicómaco de Aristóteles. Una persona no tiene derecho a tener más de lo que pueda administrar él personalmente. Tener más de lo que pueda administrar personalmente. Ajá. Entonces tenemos, por ejemplo, ahorita dos gigantescas corporaciones en la Tierra. Uh-huh. Me acuerdo de una de ellas, es un banco que se llama de BlackRock, la Roca Negra, que tiene el 95% del capital bursátil de la Tierra. Y los propietarios son la familia Rothschild y la familia Rockefeller. Rockefeller Rockefeller y Rock, y ¿y qué? Rothschild. Rothschild. Se escribe Rothschild. Y ya se murió este Rothschild, ¿no? No, pero y su descendencia Pues eso sí, ¿no? tiene nietos jóvenes, hijos maduros, el clan continúa. Así es. ¿Cuánto por ciento del capital mundial lo tienen? 95%. Ay, Dios. Pero en dinero y en oro, pero el territorio lo disfruta mucha gente, el del mundo, ellos están en su mente con eso, ¿no? A ver, es que aquí hay que hilar fino. Sí. ¿De quién depende a escala global la economía mexicana? Pues sí. Por ejemplo, los fertilizantes no los produce México, depende de otros lados. De la Que banca. nos compren el petróleo, que nos compren, Estados Unidos nos compra creo que el 80% de lo que producimos, ¿verdad? Lo refina y nos lo regresa refinado carísimo. Ay, qué barbaridad. Pero BlackRock es el banco que mueve todos los hilos de la economía mundial. No se le escapa casi nadie. Un ejemplo muy dramático, cuando Polonia quiso, a través de Lech Walesa, declarar delito el aborto, el Banco Mundial de los Rothschild, de los Rockefeller, le cerró los créditos a Polonia. Pero Polonia Entonces esto todavía... empobreció al campo polaco, empobreció la economía polaca, y los polacos se enojaron con Lech Walesa y después de Lech Walesa pusieron un presidente socialista. ¿A poco? A ese grado llega el poder desmesurado de este tercer pecado de los dueños del planeta. Podría poner muchísimos más ejemplos, pero prefiero referirme al cuarto, quinto y sexto pecado para verlos todos de una vez. El cuarto pecado es la voracidad.
La voracidad desmesurada, fíjense, este es un concepto muy diferente, consistente en consumir en un solo día lo que sería suficiente para un mes o 2 semanas. ¿Cómo? Repito el concepto. Por favor. El cuarto pecado es la voracidad desmesurada, que consiste en consumir en un solo día, de un jalón, lo que sería suficiente para muchos días. Ese fue el cuarto pecado. La voracidad desmesurada lo vemos mucho en los personajes de la farándula. Sí. Las actrices, los actores, los atletas de alto rendimiento, las personas que son youtubers famosas, los que dictan la moda. Aquí en la colonia donde vivimos, mi esposa y yo, hay una docena de señoras, cuando menos una docena o más, que en un solo día pueden estrenar hasta 10 prendas diferentes, 5 pares de zapatos distintos en un solo día, y luego lo desechan y lo regalan o lo tiran porque ya tiene un ligero rasponcito y ya no luce como impecablemente nuevo. Sobre todo son israelitas. Ah, sí. ¿Sí? Pues son esclavas de las cosas materiales. Son esclavas de su voracidad desmesurada. Muy codiciosas. Es que no digas codicia. No es lo mismo codicia que voracidad. Así se Mira, va con todo. la codicia es esto. Todo. La voracidad es esto. Ah, sí, entendí. Sí, se acaban con todo, arrasan. Arrasan. ¿Verdad? Depredadores. Que no dejan nada. Que no dejan nada. Que consumen en un solo rato lo que sería suficiente para mucho tiempo. Ese fue el cuarto pecado. A ver, dice Marisela, a ver qué dice Marisela. Las cuentas de los diputados, cuando van a comer a un restaurante, en una sentada pagan hasta 110,000 pesos. Cierto. Con 110,000 pesos, una persona honesta, ¿cuánto podría vivir? 4 o 5 meses. Sí. Claro. Pero ellos se lo botan en una comilona de 2 horas. No más de 5 personas. 6 tal vez. Pues, ¿qué comen? ¿Qué comen? Pues comen cangrejo de Alaska, camarones U2, caviar ruso, champaña de Clicquot, vinos de 200 años de antigüedad, coñac, el coñac Martel francés de la más alta calidad, el VSOP. Una botella de esos en un restaurante puede costar hasta 20,000 pesos. Sí, caray. Una botellita de 3/4 de litro, 20,000 pesos. Del coñac de Francia. Y aparte ahí le suben mucho. Claro. Sí. Bueno, ese fue el cuarto pecado. El quinto pecado, que es probablemente el más grave de todos, es el de la ingratitud. Uy, sí. La ingratitud que brota de la soberbia. En cambio, en la cuarta petición del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, es una forma de reconocer que todos nuestros bienes proceden en última instancia de Dios. Esta agua en realidad es un té verde que me recetó mi doctor para beneficiar mis riñones.
que es, digamos, mi órgano más debilitado a lo largo de mis ya casi 81 años. Les recuerdo que el día 11 cumplo 81, por si alguien me quiere felicitar. El 11 de marzo cumplo 81. Bueno. Entonces, este bien, que es el té verde, que favorece la salud de mis riñones, es un regalo de Dios. ¿Cuántas personas no pueden comprar una botella de té verde? Ya no digamos una paca de 30 como las que yo compro. Claro. Entonces, la ingratitud es verdaderamente un pecado terrible, porque no reconocemos que todos los bienes que tenemos vienen de Dios. Todos. Esta petición reconoce pues que es una forma de suplicarle a Dios que nuestras riquezas nos sean útiles, que sean útiles para lograr nuestra salvación. Siglos después de Santo Tomás vino otro sabio genial, gran santo, San Ignacio de Loyola, que nos enseña una máxima que yo aprendí en la preparatoria, porque la prepa en la que yo estudié estaba dirigida, el Instituto Patria, por sacerdotes jesuitas de altísimo nivel intelectual, de altísimo nivel ético. Y ellos nos inculcaron a todos los alumnos una máxima que dice así: algo es bueno tanto cuanto te acerque a tu último fin. Algo es malo tanto cuanto te aparte de tu último fin. Firma San Ignacio de Loyola. Muy bien. Algo es bueno tanto te acerque a tu fin. A ver, es que la frase, te comiste dos palabras, Emilia. Escríbela bien y apréndetela bien. Bueno, tú y todos. Algo es bueno tanto cuanto te acerque a tu último fin. Tanto en cuanto. No. Escucha bien. Sí. Una Algo cosa es buena, escríbelo, una cosa es buena tanto cuanto te acerque a tu último fin. Una cosa es mala tanto cuanto te aleje de tu último fin. Sí. Y en el quinto pecado eso no se considera. Es mala. Entonces la soberbia se traduce en ingratitud. No agradeces a Dios ni al prójimo los bienes de los que disfrutas, y entonces estos bienes, en lugar de acercarte a tu último fin, te apartan de ellos. Así es. Oye, no sé en dónde, pero yo había escuchado a mi papá que decía, no me des no me des tanto, nomás dame lo suficiente. Bueno, es algo que anda en todas las bocas, pero algo, no me des tanto, Señor, para que no me haga, pues, ambicioso, ni tampoco para no robar, ni tanto para perder la razón, no. algo así. Ni tampoco para tener que robar, ni tanto para desperdiciar. Algo así, sí lo había oído. Sí. Ay, sí. Dame lo necesario para subsistir, pero no más para no despilfarrar. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que no lo ocupamos, ¿verdad? Ajá. Familia Rivas hace una pregunta. La pregunta sería para mí: ¿qué tanto cuanto esto que hago me acerca a Dios, o qué tanto cuanto esto que hago me aleja de Dios? Excelente, familia Rivas. Es otra forma de decir lo mismo, tal vez un poco más elegante. ¿Sí? Preguntémonos entonces, como lo escribió familia Rivas, probablemente Ami, en el chat: ¿qué tanto cuanto esto que hago me acerca a Dios? ¿O qué tanto
cuanto esto que hago me aleja de Dios. Aquí la palabra Dios sustituye a mi expresión último fin, pero sabemos que el último fin es Dios. Sí. Pero esta palabra está muy bien, lo que escribieron los Rivas, porque es de toda nuestra actividad en cuanto a lo que hago. Sí, toda, ¿verdad? toda. No nomás las cosas que de comida o de necesidad, vestido y eso, sino todo. Absolutamente todo. Sí. ¿Qué tanto es esto que hago me acerca a Dios Sí. o a mi último fin? ¿Qué tanto esto que hago me aleja de Dios? Muy bien. Está muy bien. Y el último pecado al que se refiere Santo Tomás es el pecado que se opone a la petición del Padre Nuestro, que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y el pecado sexto consiste en una preocupación excesiva por el mañana. No le entendí bien ahí, doctor. Preocupación excesiva por el mañana. Hoy ya comí, pero ¿y mañana? Qué inquieto estoy porque no sé si mañana voy a comer. Y entonces, en vez de enfocar mi energía a las cosas buenas, concentro mi energía en obtener lo que se me antoja para mañana, o para dentro de 15 días, Tenemos o que para pensar, dentro de un mes, o como lo hacen ahora los gobernantes de México, que tienen garantizada la riqueza para sus sucesores durante 200 años. Entonces nada más nos debemos preocupar por el día de hoy. Cada día tiene su esfuerzo. Sí. Cada día tiene su lucha. Por eso las personas que dejan el alcohol, el cigarro, los grandes conversos, se concentran en obtener el bien que dice el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. Solo por hoy. Solo por hoy. Yo pienso que cuando yo digo hoy voy a hacer bien, lo mejor hoy. Ya mañana será otro día. Mañana será otro día, pero hoy es hoy. Sí. Y la familia Rivas complementa lo que escribió diciendo que sería la falta de confianza en Dios y además dejar de poner mi casi nada para que Dios sobre su casi todo. Si yo dejo de poner mi casi nada, seguramente Dios no pondrá su casi todo, porque está esperando la rendición a la voluntad divina de la voluntad humana. Por eso decimos, hágase, Señor, tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Emilia. Totalmente. Pero bueno, una cosa, no más que sí tenemos que esperar en todo Dios, porque igual nos podemos morir hoy y todo. No viví ni el hoy pensando en el mañana, pero sí se tiene que ser responsable de que previsor. Sí, pero aquí estamos hablando no de ser previsor o de tener providencia, que es visión del futuro. No, sino es una preocupación excesiva que te produce ansiedad, angustia y depresión. Muy bien, sí. Ese es el pecado. La preocupación excesiva por el mañana que te paraliza, que te deprime, que te causa problemas estomacales, problemas cardiovasculares, que te impide dormir bien, porque estás a Dios no le gusta que no le tengamos confianza. Excesivamente preocupado por el mañana. Eso no es ser providente ni ser previsor. Eso no le gusta a Dios. Eso no le gusta a Dios. Eso no le gusta porque entonces no confiamos en Él. Entonces dice, ¿para qué me pides si no confías? Así es. ¿Verdad? Marisela Vázquez nos regala una idea. También en el Antiguo Testamento lo dijo Dios cuando mandó a los hebreos a recoger el maná de ese día.
no el maná de mañana, sino el de ese. Así es. Ujú. Y eso sucedió durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Bien, hasta aquí la exposición y todavía tenemos un ratito para preguntas, aportaciones, dudas, comentarios. Nada más voy a pedir que me perdonen 3 minutos. un minuto. Necesito un minuto y regreso. Pero A empiecen todos. a platicar entre ustedes. Todo y regreso. Ay, qué padre. Qué interesante clase. Pues yo también voy a lo mismo. Aprovechando. ¿A alguien le dieron una pedrada, aparte de a mí? ¿La clase? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Nos han caído varias. Sí, nos han caído varias. Sí, pero está súper de veras. Ajá. Desde que comenzó este tema del Padre Nuestro, pues como que toma uno más conciencia al rezarlo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, lo reza uno más con más corazón, con más conciencia, pues ya. Ciencia, sí. Sí. Oliva, A ver, ya Buenas noches. regresé, ya estoy por aquí otra vez. ¿cómo estás? Ay, pues por aquí con mi esposo todavía con sus malestares. Qué gusto Pero al menos ya- escucharte, Oliva. Qué gusto escucharte, Oliva. Gracias por Gracias. hacer el esfuerzo de venir. Sí, gracias. Voy a silenciar y vamos a continuar platicando de manera ordenada. Había levantado la mano Estela Buendía. Adelante, Estelita. Gracias, doctor. Quería preguntar en el caso de los que son tacaños, ahí pues también están cometiendo un pecado que son así muy excesivamente muy tacaños. Es un pecado Yo diría que el tacaño es el que se preocupa demasiado por mañana y entonces se vuelve acumulativo, que piensa que algún día se va a quedar sin nada. ¿sí? Y está constantemente pensando en el mañana, en lugar de concentrarse en las dichas, bienes y parabienes de los que disfrutamos hoy. Y el que se gasta todo y no se queda con nada. Ahí Bueno, ese es otro pecado que no está contemplado aquí. El pecado del despilfarro no se liga con el pan nuestro de cada día. Es como muy aparte, es más, no está considerado en los análisis que hace Santo Tomás. Es otra especie de pecado que no tiene que ver con el pan nuestro de cada día. Gracias, doctor. Y también es un pecado muy grave el despilfarro, ¿m? Que es el pecado de la prodigalidad excesiva. Ser demasiado pródigo. Por eso el Evangelio cuenta la historia del hijo pródigo, que se gastó toda la fortuna de su padre al grado de llegar a tener que comer lo que comían los cerdos. ¿Sí? El Evangelio lo narra. Ok, y bueno, eso aplica cuando tienes una cantidad muy grande de bienes o también puede ser desde tus bienes que son, pues vamos a decir, promedio. Sí, claro. La prodigalidad no es nada más propia de los ricos. También una persona pobre puede ser irresponsable y gastarse todo lo poquito que tiene de un trancazo. Ok. Ujú. Pero, profesor, en Sí, ese caso Oliva. también, sí, perdón, en ese caso también los bienes que tenga la persona, pero que dentro de esos medios pueda ser generosa para ayudarle a las personas en necesidad. Claro, pero eso no tiene que ver, eso no es el pecado. El pecado No, es que en vez de ayudar a otros,
lo disfrutas tú de manera excesiva, ¿correcto? Sí, pero lo que digo yo que de repente se pudiera confundir las personas pensando que porque tienen bienes es una avaricia. Sí, se podría confundir. El último participante, Osvaldo, ¿qué nos quieres preguntar o aportar? De los 6 pecados que nombró, ¿cuál sería el peor de todos? ¿O todos van en la misma línea? Yo creo que el peor de todos es el quinto, el pecado de ingratitud con Dios. El que no considera que todos los bienes que tenemos finalmente son provistos, nos son regalados por Dios. Comenzando por el don de la vida. Doctor. También. Sí, Osvaldo. ¿También qué? ¿También entra la ingratitud en el hogar bastante? Por supuesto, pues ahí es donde se dan la mayor cantidad de pecados en la forma familia. Claro que sí. Y había otra manita por acá, ¿quién la levantó? Estela, ¿todavía quieres preguntar algo? Doctor, mire, ya viene el 8 de marzo y ya se andan agrupando las feministas. En mi caso, en mi trabajo, las dos quieren irse a la marcha del 8 de marzo. Entonces, pues ya, nada más para comentar si usted va a hacer algún tema acerca de las feministas radicales que están. Mira, no sabía yo de la marcha del 8. Mándame información a mi chat personal y por supuesto que voy a grabar un video antifeminista. Porque Claro. si algo es no femenino, es el feminismo extremo. Así es. Bien. Pues muchísimas gracias, querido grupo. Ya tenemos como 8 participantes que se despidieron, no aguantaron el final. Hola, Ricardo, apareciste de pronto. Sí, vengo llegando, una disculpa enorme, pero apenas vengo llegando desde fuera. Bueno, te enviaré el video, porque según el grupo estuvo muy ilustrativa, muy divertida y muy profunda la sesión. ¿Sale? Sí, la verdad. Muchas gracias. Bueno, claro que sí. Pues me despido, espero escuchar sus despedidas. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cuídense todos. Gracias, buenas noches. Gracias y saludos. Buenas noches. Gracias. Nos hizo falta Buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Bueno, luego participaré. Bueno, conste, Ricardo.